Evangelio de marzo 4, 2017, del Santo Evangelio según San Lucas. Vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que estamos entrando a este primer sábado de Cuaresma, el Señor hace un gesto muy hermoso. Un gesto que aquellos que se tenían por puros, los fariseos, y pues les molestaba bastante. Y aquellos que se suponía que entendían muy bien de la ley, los que se habían vuelto los dueños de la alianza con Dios. Los fariseos en realidad no tenían vela en el entierro. Los fariseos eran unos autonombrados puros que buscaban el reino de Dios a su manera. Podríamos decir algo así como, perdón mis hermanos, pero como los lefebristas o como aquellos que quieren hacerse muy puros. Y también aún dentro de las iglesias hay esa rama de personas, ya sea consagradas o laicos, que se sienten que por sus propias acciones son santos, y en realidad son unos fariseos. Lo triste es también los doctores de la ley, los escribas, que no entendían nada de lo que Dios quiere. Pero estos, que utilizaban la ley para lastimar a los otros y excluir a los demás, se molestan por el acto de misericordia de Dios. Este pequeño pasaje del Evangelio según San Lucas nos narra la vocación de Leví, que quiere decir Mateo, ¿verdad? Es el momento en el que Dios misericordioso, Jesús misericordioso, pasa junto a Mateo, que está sentado en su banco como cobrador de los impuestos de las aduanas, y ahí mismo se compadece de él y le llama: sígueme. Es todo lo que necesita escuchar Mateo, Leví, porque inmediatamente, dice la Escritura, se levantó y lo siguió. Dios sigue llamando en su misericordia a muchos pecadores como yo. Y ante estos llamados, muchos otros que quizá Dios ha tenido la gentileza de llamarles de muy jóvenes, se escandalizan. Y es que no han podido darse cuenta que ellos mismos están llenos de pecado. Por eso el reclamo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? La respuesta es muy hermosa y nos debe de llenar de alegría a todos. Jesús directamente les contesta: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Y ahí está la llamada para ti y para mí. Precisamente, nuestras caídas y nuestros pecados, en el momento en que nosotros nos arrepentimos, son la mejor muestra del amor de Dios. Dios no quiere venir a llamar a puros santitos. ¿Quién es santo delante de Dios? ¿Quién puede verdaderamente presentarse ante Dios y decir: Señor, yo no te debo nada, aquí estoy, ya llegué? Nadie. La única criatura que se mantuvo sin pecado por la gracia de Dios fue la Virgen María. Y eso en atención a los méritos de su Hijo. Pero de ahí en todos los demás, aún los mismos justos,
pecan 7 veces al día, dice la Escritura. ¿De qué escandalizarse, hermanos, que Dios nos llame a los pecadores? ¿De qué escandalizarse aún que Dios nos llame a pecadores para transformarnos en verdaderos hijos de Él? Si les ha llamado a ustedes, ¿qué maravillas no hará con ustedes también? Alegrémonos, hermanos, y veamos con sinceridad y con confianza plena hacia adentro de nuestra vida. Veamos cómo las veces que hemos fallado a Dios, preparémonos pidiéndole al Señor: Señor, dame contrición, dame dolor por mis pecados, permíteme verme como tú me contemplas, para que viéndome desfigurado y en medio de mi miseria, clame a ti, como dice precisamente ese salmo tan hermoso. Desde el fondo de mi miseria clamo a ti, Señor. Y Dios nos conceda conocernos como nos conoce Él. Y Dios nos conceda conocerlo a Él. Diría Santa Teresa de Jesús de Ávila, para que podamos llorar nuestras miserias y alegrarnos de un Señor tan grande que ha venido a darnos su mano, para levantarnos, para curarnos, para sanarnos. Preparémonos, hermanos, mientras caminamos en esta Cuaresma. Dios les bendiga.